La mansión Thorngate de Brickfield Avenue personificaba el ideal de los suburbios de lujo. Setos perfectamente recortados, elegantes columnas en la entrada y una fachada de arenisca que brillaba ligeramente dorada a la luz del sol matutino. Vesper Thorngate se asomó a la ventana de su despacho, contempló el paisaje inmaculado y sintió que la ansiedad le subía por el pecho. 12 años atrás, habría vomitado ese sentimiento en una diatriba, dejando que las palabras destrozaran a los culpables. Ahora permanecía en su interior, cuidadosamente oculto tras la máscara de esposa y madre perfecta. Señora Thorngate, se oyó la tranquila voz de Eunice, el ama de llaves. La señorita Imogen está despierta. Vesper asintió agradecida, dejando a un lado la carta inacabada al editor. 4 años después de dejar la crónica de Picaxin, seguía manteniéndose en contacto en el mundo periodístico, con la esperanza de volver algún día. Thorne, sin embargo, se estaba asegurando de que eso no ocurriera. En una habitación infantil decorada con delicados colores lavanda, Imogen, de 2 años, estaba sentada en su cuna, abrazando un conejo de peluche con el brazo izquierdo. Su mano derecha, poco desarrollada desde el nacimiento, descansaba sobre la manta. Vesper sonrió, observando que los ojos de su hija estaban especialmente brillantes hoy, con un inusual tono amatista heredado de su madre. «Buenos días, princesa». Vesper levantó a su hija en brazos, respirando el dulce olor a bebé. «¿Qué tal has dormido?» «Ha venido un oso», informó Imogen con gravedad. «Uno grande». «¿Durmiendo?» Vesper la sentó en el cambiador y le cambió el pañal con cuidado. «No, de verdad». Imogen tosió de repente y Vesper se quedó paralizada, contando los segundos. 8, 9, 10. La tos cesó, pero la ansiedad permaneció. Estos ataques habían ido en aumento últimamente. El pediatra, el doctor Melrose, había recomendado más pruebas, pero Thorne se había opuesto enérgicamente, tachándolo de hacer un drama de la nada. «Llamaré a papá», dijo Vesper mientras ayudaba a Imogen a ponerse el vestido con las margaritas bordadas. «Le diré que vuelva pronto. Es el cumpleaños de tu muñeca favorita, ¿recuerdas?» Imogen asintió feliz, olvidándose de la tos. La puerta principal se cerró de golpe y Vesper miró el reloj con sorpresa. 9 de la mañana, demasiado temprano para que Thorne volviera de su carrera matutina y demasiado tarde para que se fuera a trabajar. Caminó por el pasillo, cogida de la mano de Imogen, y vio a su marido hablando por teléfono. Alto, de postura impecable y fríos ojos grises, Thorne Thorngate tenía un aspecto modélico e inaccesible a sus 40 años. Llevaba el pelo de color arena pulcramente cortado. Su traje Branis le sentaba perfectamente y el reloj Lungenmüller que lucía en la muñeca, regalo de su abuela por su 35º cumpleaños, brillaba. «Sí, Agatha, ya recuerdo lo de la comida mensual», dijo al teléfono sin fijarse en su mujer ni en su hija. «No, no hay problema con las acciones de Nissan Tech. Sí, el informe estará listo. Por supuesto, estoy cuidando de la familia». Vesper vaciló un momento. «¿Y el bebé está bien?» Vesper sintió que todo en su interior se apretaba. Después de 2 años de matrimonio, Thorne seguía evitando llamar a su hija por su nombre de pila cuando hablaba con su abuela. «Papá». Imogen se soltó y corrió hacia su padre, cojeando ligeramente. Thorne arrugó la nariz, despidiéndose rápidamente de su abuela. Cogió mecánicamente a su hija, pero la mantuvo a distancia, como si temiera ensuciarse el traje. «¿No estás en el trabajo?», preguntó Vesper. «Olvidé mis papeles», respondió brevemente. Y llamó mi abuela. «Otra vez preguntas sobre la heredera de la dinastía». Dijo las últimas palabras con una sutil ironía que cortó dolorosamente a Vesper. «Supongo que no le contaste lo de la mano de Imogen», preguntó en voz baja. Thorne dejó a su hija en el suelo y se ajustó la corbata. «No».
y no tengo intención de hacerlo. Tiene 82 años. ¿Por qué traumatizar a una anciana? Por cierto, no me esperes para cenar esta noche. Tengo una reunión con unos inversores japoneses. Es el cumpleaños del señor Pao Pao. Imogen tiró del pantalón de su padre. ¿Quién? Thorne miró a su hija con expresión desconcertada. Sus muñecas, suspiró Vesper. Lo hablamos ayer. Prometió que volvería pronto. Thorne sacó su teléfono comprobando sus mensajes. Lo siento, pero los asuntos de la empresa son más importantes que el cumpleaños de un juguete de trapo. Teddy, corrigió Imogen con obstinación. Thorne la miró molesto y se dirigió al despacho. Tengo que comprobar el papeleo de la abuela. Su abogado ha solicitado un informe sobre el patrimonio familiar. Vesper lo siguió, dejando a Imogen con Eunice. Thorne, tenemos que hablar seriamente sobre la salud de Imogen. El doctor Melrose insiste en que le hagamos más pruebas. Thorne sacó una carpeta de la caja fuerte. Ya hemos hablado de esto antes. Está malcriada. Toda esta tos y alboroto es solo una forma de llamar la atención. Tiene 2 años. Vesper estaba indignada. ¿Qué clase de atención? Lleva 4 días con fiebre. Está siendo dramática. Thorne cerró la caja fuerte. Me voy a Zúrich la semana que viene. Si quieres puedes llevarla a ese Melrose tuyo, pero no me llenes la cabeza de detalles médicos. Vesper miró a su marido, intentando comprender cuándo se había producido aquella transformación. Cuándo se había convertido el carismático financiero defensor de la ética empresarial en un frío cínico, antes de que naciera Imogen. O después, cuando quedó claro que su hija no cumpliría los estándares de Vichy de la dinastía Thorngate. Su encuentro 6 años atrás había sido como el comienzo de una película romántica. Vesper Calderón, una estrella emergente del periodismo, recibió una llamada anónima sobre corrupción en las altas esferas del sector financiero. El informante resultó ser Thorne Thorngate, un financiero con principios decidido a sacar a la luz las tramas de blanqueo de dinero de sus competidores. Su primera entrevista en un parque desierto se convirtió en una cena y luego en un apasionado romance. Vesper había quedado fascinada por su confianza, su integridad y la pasión oculta tras la fachada empresarial. Ahora se daba cuenta de que sus revelaciones no eran más que un frío cálculo, una forma de eliminar a la competencia. Por cierto, recibiste otra llamada de la redacción, dijo Thorne, interrumpiendo sus recuerdos. Algo sobre el tema del aniversario. Espero que no estés pensando en volver. Vesper cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y si lo estoy? Imogen ya es lo bastante mayor. Podríamos contratar a una niñera cualificada. Para que puedas leer en los tabloides lo de la heredera inferior de Thorngate. Thorne negó con la cabeza. Tenemos un trato, Vesper. Tú te ocupas del bebé y yo del dinero. Y no me digas que echas de menos tu mísero sueldo. Echo de menos la realización, dijo en voz baja. La sensación de estar haciendo algo importante. ¿Criar a un hijo no es importante?, preguntó Thorne con fingida sorpresa. «Qué mala madre eres, Vesper». Ella sabía que él estaba siendo manipulador, pero aún así sintió una punzada de culpabilidad. Una periodista profesional especializada en denuncias era ahora incapaz de resistirse a los sencillos trucos psicológicos de su marido. Sonó el teléfono de Thorne. Contestó, cambiando al instante a un tono profesional. «Aquí Thorngate». «Sí, Serafina. Por supuesto, ya recuerdo lo de la presentación. Estaré allí dentro de 20 minutos». Vesper se puso tensa. Serafina Quill, una joven analista recién incorporada a la empresa. Demasiado a menudo surgía su nombre en las conversaciones de su marido, demasiado animada se volvía su voz. «Serafina», intervino Vesper cuando terminó de hablar, «pasas más tiempo con ella que con tu propia hija». «No me hagas empezar», gruñó Thorne. «Es una analista superdotada. Y sí, no tiene por costumbre quejarse y lamentarse por todo. A diferencia de tu mujer,
Vesper sonrió con amargura. Thorne se acercó a ella, poniéndole de pronto las manos sobre los hombros. Escucha, aprecio lo que haces por la familia, pero el negocio exige toda mi atención, sobre todo ahora que mi abuela ha empezado a cuestionar mi capacidad para administrar la fortuna familiar. ¿Es por eso que le ocultas la verdad sobre Imogen? Vesper le miró fijamente a los ojos. ¿Temes que se sienta decepcionada con tus genes? El rostro de Thorne se contorsionó de ira. No conoces a Ágata. Está obsesionada con la idea de un linaje perfecto. La debilidad es imperdonable para ella. Su hija no es débil, dijo Vesper indignada. Solo tiene el brazo derecho poco desarrollado. Eso no la hace peor que nadie. Thorne se dio la vuelta, recogiendo sus papeles. En el mundo de Agatha Thorngate, sí. Y si se entera, podríamos perder el acceso a la fortuna familiar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a vivir con el sueldo de un periodista? Vesper quiso objetar, pero Imogen apareció en la puerta con Eunice. La niña tosía de nuevo, apretando contra su pecho un conejo de peluche. El señor Poe quiere darle un abrazo a papá antes de su cumpleaños, dijo Imogen, tendiéndole el juguete. Thorne apretó los labios pero se obligó a sonreír. Papá tiene que irse, cariño. Una reunión importante, quizá esta noche. El rostro de Imogen se ensombreció. Siempre dices eso, y luego no apareces. La astucia de su hija a veces asustaba a Vesper. A la edad de 2 años, Imogen ya era perfectamente consciente de que su padre evitaba su compañía, y esta comprensión se reflejaba en sus grandes ojos amatistas. Thorne miró nervioso su reloj. Tengo que irme. Lo discutiremos esta noche. Cuando la puerta se cerró tras él, Imogen se volvió hacia su madre. ¿No nos quiere papá? Vesper sintió un nudo en la garganta. Papá está muy ocupado, cariño. Tiene muchas cosas importantes que hacer. ¿Más importantes que nosotras? La niña insistió. Vesper no encontraba fuerzas para mentir. A veces es difícil que la gente entienda lo que es realmente importante, incluso los adultos. Imogen acarició su conejo pensativamente. Cuando sea mayor, siempre querré a mis hijos, aunque sean como yo. A Vesper se le encogió el corazón. En aquel momento se juró a sí misma que haría cualquier cosa para proteger a su hija, de la enfermedad, de la frialdad de su padre, de un mundo cruel dispuesto a juzgarla por sus defectos externos. Por la noche, cuando Imogen dormía, Vesper se sentó en el salón a hojear un viejo álbum de fotografías. Thorne, en contra de lo que había prometido, no había vuelto a cenar, ni siquiera había llamado. En una de las últimas páginas encontró lo que buscaba, una fotografía de Agatha Thorngate tomada en su 80º cumpleaños. Una mujer poderosa, de espalda recta y mirada penetrante, estaba sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de parientes, entre ellos Thorne. Vesper nunca había conocido a la matriarca de la familia. Es muy conservadora. A su edad no se le permite preocuparse. No le gusta la gente nueva. Thorne siempre había encontrado razones para impedir el encuentro. Ahora Vesper se preguntaba, ¿y si la verdadera razón era otra? ¿Y si Thorne temía que su perspicaz abuela viera grietas en la fachada de su creepy matrimonio? Junto a la foto de Agatha había un recorte de una revista de negocios, una entrevista con el titular La dama de hierro del mundo financiero. Vesper empezó a leer y algunas frases le llamaron la atención. Para Agatha Thorngate, la familia siempre ha sido lo primero. La creación de una organización benéfica para niños con enfermedades raras tras la muerte de su hermana pequeña por un trastorno genético. El principio de la honorable familia como base de su filosofía empresarial. Vesper se quedó helada. Todo aquello contradecía la imagen de anciana despiadada y obsesionada con la idea de linaje impecable que Thorne estaba pintando. Necesitaba más información. Cogió su portátil y comenzó su búsqueda. 1 hora más tarde, Vesper ya conocía la dirección de la finca de Agatha en Crescent Hills.
el calendario de sus actos benéficos y el nombre de su asistente personal. También supo que la mayor parte de la finca Thorngate estaba administrada por un fideicomiso familiar controlado por Agatha, con la condición de que los derechos se transfirieran al miembro más anciano de la siguiente generación que hubiera demostrado su compromiso con los valores familiares. El teléfono de Vesper sonó, interrumpiendo su investigación. El número del doctor Melrose. SRA. Thorngate. Siento llamar tan tarde, pero he recibido los resultados preliminares de Imogen. Me temo que tenemos que hacer más pruebas tan pronto como sea posible. Se sospecha de una rara forma de inmunodeficiencia. Vesper sintió un escalofrío. ¿Es grave? Lo suficientemente grave como para no retrasarlo. Me gustaría verlos a usted y a su marido en la clínica mañana por la mañana. Cuando terminó la conversación, Vesper permaneció sentada durante largo rato. Luego se levantó resueltamente y se dirigió al espejo del vestíbulo. La mujer que la miraba desde allí le parecía desconocida. Ojos cansados, rasgos tensos. ¿Dónde estaba la intrépida periodista que no temía desafiar a las poderosas corporaciones? Vesper cerró los ojos y, cuando los abrió, había determinación en su mirada. Para salvar a su hija, tendría que volver a sus habilidades periodísticas, recopilar información, analizar, actuar, y tal vez recurrir a la única persona que podía influir en Thorn, Agatha Thorngate. En la guardería, Imogen acurrucaba a su fiel conejo. Vesper ajustó la manta y tocó suavemente los rizos oscuros de su hija. «No dejaré que sufras, cariño», susurró, «aunque eso signifique poner el mundo Thorngate patas arriba». Al otro lado de la ventana empezaba a llover, tamborileando sobre el tejado de tejas de la mansión de Brickfield Avenue. Un plan maduraba en la mente de Vesper, desesperado, arriesgado, pero el único que podía salvar a su hija. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Vesper apenas tuvo tiempo de coger el auricular antes de que el agudo sonido despertara a Imogen, quien, tras otro ataque de tos, no se durmió hasta la mañana siguiente. SRA. Thorngate. Es el doctor Melrose. Han llegado los resultados de las últimas pruebas de Imogen. Necesito que usted y su marido vengan a la clínica inmediatamente. El corazón de Vesper se hundió de miedo. ¿Es muy grave? La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Preferiría hablarlo en persona. Por favor, venga lo antes posible. Thorn se negó a ir, alegando una importante videoconferencia con inversores de Singapur. Vesper condujo sola a la somnolienta Imogen hasta la clínica, acunando con fuerza entre sus brazos el cuerpo caliente de su hija. Por el camino, la niña tosió varias veces y cada vez Vesper notaba restos de sangre en la servilleta. La clínica médica Westwood las recibió con una blancura estéril y olor a antiséptico. El doctor Melrose, un hombre de pelo gris y ojos amables tras unas gruesas gafas, los esperaba en su despacho. «Siéntese, señora Thorngate. Quizá la enfermera pueda ocuparse de Imogen mientras hablamos». Vesper negó con la cabeza, abrazando más fuerte a su hija. «Se quedará conmigo». Imogen se acurrucó contra su madre, mirando a la doctora con ojos de incomprensión. Sus ojos amatistas parecían demasiado grandes en su rostro pálido. El doctor Melrose extendió los resultados de las pruebas sobre la mesa. «Me temo que tenemos malas noticias. Imogen padece una rara forma de inmunodeficiencia primaria complicada por una enfermedad linfoproliferativa hereditaria. En pocas palabras, su sistema inmunitario ataca a su propio cuerpo, especialmente a los pulmones y los ganglios linfáticos». «¿Tratamiento?», fue todo lo que Vesper pudo exprimir, sintiendo que se le helaban las entrañas. «Existe una terapia génica experimental. El protocolo fue desarrollado en el Centro de Investigación de la Clínica Mayo. Han tenido resultados muy alentadores en niños con este diagnóstico. ¿De cuánto tiempo disponemos?». El doctor Melrose se quitó las gafas, limpiándose el puente de la nariz.
Sin tratamiento, 6 meses, quizá menos. Empeorará cada día. Habrá más hemorragias, más infecciones, más posibilidades de neumonía. Vesper sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Y con tratamiento? Las probabilidades son bastante buenas. Más del 80% de los niños que han pasado por el protocolo muestran una remisión persistente. La mayoría se ha recuperado por completo. Imogen se movió inquieta en el regazo de su madre sin comprender la seriedad de la conversación. «Mamá, ¿me das un zumo?» Vesper besó a su hija en la parte superior de la cabeza, tratando de ocultar el temblor de su voz. «Por supuesto, cariño. Ahora se lo pediremos a la enfermera». Pulsó el botón de llamada y, cuando entró la enfermera, le pidió que vigilara a Imogen unos minutos. En cuanto se cerró la puerta, Vesper se dirigió al médico. «Sé que los médicos suelen evitar este tipo de preguntas, pero tengo que saberlo. ¿Cuánto cuesta este tratamiento?» El doctor Melrose bajó la mirada. «El protocolo experimental no está cubierto por el seguro estándar. Un curso completo de terapia, incluyendo el tratamiento previo, el procedimiento en sí y la rehabilitación posterior, cuesta unos $3 millones. Vesper sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿3 millones? Sí, ya sé que parece astronómico. Hay fondos de apoyo, programas de asistencia, ensayos clínicos, vaciló. Aunque la lista de espera para los programas gratuitos es de años. E Imogen no tiene esos años, terminó Vesper en voz baja. Lo siento. El doctor Melrose le entregó una carpeta con información. Es todo sobre el tratamiento y las posibles fuentes de financiación. Escribiré personalmente cartas de recomendación a varias fundaciones. Vesper cogió mecánicamente la carpeta, intentando recuperar la compostura. Gracias, hablaré con mi marido. Durante todo el trayecto Imogen dormitó en el asiento trasero. Vesper miraba de vez en cuando a su hija por el retrovisor, intentando contener las lágrimas. $3 millones. Una suma que la familia Thorngate podía permitirse en teoría, pero cuyo acceso estaba completamente controlado por Thorn. En casa, arropó a Imogen, le dio un antifebril y encendió el humidificador. Cansada tras el reconocimiento, la niña se quedó profundamente dormida abrazada a su fiel conejo. Vesper bajó al salón y abrió la carpeta que le había dado el doctor Melrose. Las fotos del also y el después del tratamiento de los niños le quemaron el alma. Se imaginó a Imogen en su lugar, primero agotada por la enfermedad, luego sonriente y sana. Con manos temblorosas, Vesper empezó a estudiar información sobre fondos de ayuda y programas de apoyo, pero cuanto más leía, más claro tenía que no tenían tiempo para recaudar fondos. Las manecillas del reloj se acercaban inexorablemente a las 6 de la tarde, hora en que Thorn regresaría del trabajo. Vesper ensayó mentalmente la conversación, eligiendo las palabras que romperían la coraza de hielo de su marido. Algo le decía que tendría que luchar. Cuando se abrió la puerta principal, Vesper se levantó del sofá de un salto. «Tenemos que hablar seriamente», dijo en lugar de saludar. Thorn arrojó su maletín sobre la consola del vestíbulo. «Buenas noches a ti también. ¿De qué se trata esta vez?» «He acompañado a Imogen a ver al doctor Melrose. Tiene una rara forma de inmunodeficiencia». Vesper intentó hablar con calma, aunque le temblaban las entrañas. Thorn se quitó la chaqueta y la colgó ordenadamente en el respaldo de la silla. «¿Nos mandan a hacer más pruebas inútiles?» «No, ya nos han diagnosticado». Vesper le entregó una carpeta. «Sin tratamiento, morirá dentro de 6 meses, tal vez antes». El rostro de Thorn se crispó, pero inmediatamente volvió a su habitual expresión impasible. Ni siquiera miró la carpeta. «¿Y cuánto costará ese tratamiento milagroso que el doctor sugirió tan oportunamente?» «$3 millones», respondió Vesper sin rodeos. «Es una terapia genética experimental. Las posibilidades de recuperación son muy altas». Thorn se rió, pero no había alegría en su risa.
¿3 millones por el tratamiento? Eso es un robo a plena luz del día. No pienso tirar tanto dinero. ¿Tirarlo? Vesper se ahogó de indignación. Estamos hablando de la vida de su hija. Estamos hablando de alguien que quiere aprovecharse de la desesperación de sus padres. Thorne se sirvió un whisky, ignorando desafiante la carpeta. ¿Y ahora qué? ¿4 millones? ¿5? ¿Dónde está la garantía de que ayudará? El 80% de los niños recuperados, ahí es donde. Vesper le agarró del brazo. Thorne, por favor, tenemos que darle esta oportunidad. Le soltó la mano. Usted no entiende. La mayor parte de nuestro dinero está en un fideicomiso controlado por mi abuela. No tengo acceso directo a esa cantidad de dinero. Entonces habla con Agatha. Explícale la situación. Estamos hablando de su bisnieta. Thorne negó con la cabeza. No conoces a la abuela. Agatha Thorngate ha construido un imperio basándose en el principio de la supervivencia del más fuerte. Para ella, la enfermedad es una debilidad indigna de nuestra familia. Pero no es una debilidad. Es una enfermedad genética que cualquiera puede tener, exclamó Vesper. Por eso nunca dará dinero. Thorne se terminó el whisky de un trago. En su opinión, los genes defectuosos no deberían continuar el linaje Thorngate. Vesper sintió que la ira surgía de su interior. ¿Qué te crees? ¿Que tu propia hija merece morir por una noción medieval de pureza de sangre? El rostro de Thorne se contorsionó. Pienso racionalmente. 3 millones de dólares son casi el 10% de mi participación en el negocio familiar. Arriesgar esa cantidad de dinero por un tratamiento experimental para un niño que ya ha nacido con un defecto. ¿Un bebé? Interrumpió Vesper. Ni siquiera puedes pronunciar su nombre. Imogen. Tu hija es Imogen. Recuerdo perfectamente su nombre. Thorne volvió a llenar el vaso. Pero también recuerdo que el sentido común debe prevalecer sobre la emoción. Tenemos un hogar, un negocio, una reputación. Todo eso se irá al traste si empiezo a despilfarrar millones en dudosas aventuras médicas. Vesper miró a su marido, sin reconocerlo. Te lo ruego, Thorne, es solo una niña. No es culpa suya. No sientes nada cuando la miras. Thorne se volvió hacia la ventana. Nunca quise tener hijos. Fue idea de mi abuela sacar adelante la familia, crear la familia perfecta. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Preguntó Vesper en voz baja. Eras la candidata perfecta, guapa, inteligente, con buena reputación. La abuela aprobó la elección en cuanto vio tu expediente. Vesper se quedó helada. ¿Dossier? ¿Has estado recopilando expedientes sobre mí? Thorne se encogió de hombros. Por supuesto, no podía haberme casado con la primera mujer que conocí. Todo estaba calculado, desde tus características genéticas hasta tu imagen pública. El único error de cálculo fue Imogen. Terminó Vesper por él, sintiendo que se le helaban las entrañas. ¿Consideras a tu hija un error de cálculo? No seas dramático. Thorne miró el reloj. Tengo una videoconferencia programada para dentro de 20 minutos. Hemos terminado. Vesper cayó de rodillas agarrándole las manos. Thorne, por favor, al menos intentémoslo, por el bien de todo lo que ha pasado entre nosotros, por los sentimientos que una vez sentiste por mí. Por un segundo, creyó ver algo humano en sus ojos, pero solo era un juego de luces. En mi vida no hay sitio para gente enferma, dijo él con frialdad, soltándole las manos. Es una filosofía que me inculcó mi abuela y que nos ha salvado el negocio más de una vez. La supervivencia del más fuerte, Vesper, y yo pretendo sobrevivir. Aturdida por estas palabras, no se dio cuenta inmediatamente de que su teléfono estaba sonando. ¿Sí, Serafina? Su voz se calentó al instante. Claro que puedes venir. Estoy terminando una conversación con mi mujer. Vesper no daba crédito a lo que oía. ¿La invitas aquí? ¿Esta noche? ¿Después de todo lo que te he contado?
Thorn se ajustó la corbata con despreocupación. Tenemos un proyecto importante. Serafina va a traer los materiales que faltan para la presentación. Acabo de decirte que nuestra hija se está muriendo y tú invitas a tu amante a nuestra casa. No es una amante, es una colega, replicó Thorn. Y sí, los negocios no se detienen ni siquiera en momentos difíciles. Vesper sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todo este tiempo había pensado que luchaba contra la indiferencia de su marido, contra su frialdad, pero ahora se daba cuenta de que era un monstruo sin alma, un hombre sin conciencia ni compasión. «Eres un monstruo», susurró. «Soy un pragmático», corrigió Thorn. «Ahora, si me disculpa, tengo que prepararme para la reunión». Dio media vuelta y se dirigió a las escaleras que llevaban al estudio. Vesper se precipitó tras él. «No hemos terminado. No puedes marcharte así como así cuando se está decidiendo la vida de tu hijo». Thorn se detuvo a medio camino. «He tomado una decisión, Vesper. No voy a gastarme 3 millones en un tratamiento con resultados cuestionables. Fin de la historia». «¿Y si voy directamente a Ágata?» Vesper estaba desesperada. Contarle todo, lo del diagnóstico de Imogen, lo de tu negativa a ayudar, lo de Serafina. El rostro de Thorn se contorsionó de ira. «Inténtalo. Te declararé incompetente, me llevaré a Imogen y te ingresaré en una clínica donde te tranquilizarán para el resto de tu vida». Vesper retrocedió, dándose cuenta de que, con sus contactos y su dinero, era realmente capaz de eso. «¿Y crees que te dejarán quedarte con una niña enferma?», preguntó. «Tengo pruebas de tu inestabilidad». Thorn sonrió satisfecho. «Aquellas 2 semanas después del parto, cuando tuviste depresión posparto, ¿recuerdas cómo gritabas por las noches? ¿Cómo llorabas mirando la mano de Imogen? Tengo las cintas, muy convincentes». Vesper se quedó paralizada, aturdida por su brutalidad. ¿Estaba grabando sus momentos más vulnerables para usarlos en su contra más tarde? El timbre de la puerta interrumpió su enfrentamiento. Thorn sonrió victorioso. «Ahí está Serafina. Por favor, compórtate». Bajó a abrir la puerta dejando a Vesper sola en las escaleras. Un momento después, una mujer alta y rubia con un traje de negocios impecablemente ajustado apareció en el vestíbulo. Serafina Quill parecía una modelo de portada, piernas largas, sonrisa fría y maquillaje perfecto. «Señora Thorngate», asintió con fingida cortesía. «Espero no molestar. Thorn y yo tenemos un proyecto muy urgente». Vesper observó en silencio cómo Thorn rodeaba la cintura de Serafina con el brazo, un gesto que no le había visto hacer en meses. «Subamos al despacho», le dijo a Serafina sin mirar siquiera a su mujer. «Tenemos que ultimar la presentación». «Thorn», Vesper hizo un último intento desesperado. «Te lo ruego, volvamos a hablar del tratamiento de Imogen. Es tu hija». Serafina levantó la ceja interrogante. «¿Le ha pasado algo a tu hija?» «Nada grave», la despachó Thorn. «Solo son los temores de otra madre». «Los médicos dicen que morirá en 6 meses sin tratamiento», exclamó Vesper. «¿Y a eso lo llamas miedos maternales?» Serafina parecía confusa. «Thorn, quizá deberíamos reprogramar la reunión». «No es necesario», respondió él con frialdad. «Mi mujer es propensa a exagerar. Imogen tiene un resfriado común que dramatiza hasta convertirlo en una enfermedad mortal. Puedo enseñarle el informe del médico». Vesper se precipitó hacia la carpeta que había dejado en el salón. «Aquí lo dice todo. Forma rara de inmunodeficiencia. El pronóstico sin tratamiento es fatal». Thorn le arrebató la carpeta de las manos. «Deja de ponerte histérica. Estás asustando a Serafina con tus fantasías». «Voy a gritar», advirtió Vesper sintiendo que perdía el control. «Le diré cómo eres en realidad». Thorn agarró la mano de su esposa, apretándole dolorosamente la muñeca. «Inténtalo, y te juro que te arrepentirás». En ese momento, el débil grito de Imogen llegó desde arriba. Vesper se soltó y corrió escaleras arriba.
Su hija estaba sentada en la cuna, tosiendo y llorando. Se veían manchas de sangre en su pijama. «Mamá, me duele», sollozó Imogen, extendiendo su mano sana. «Estoy aquí, pequeña, estoy aquí». Vesper estrechó a su hija contra su pecho, sintiendo que el corazón se le aceleraba. La puerta de la guardería se abrió y Thorne apareció en el umbral. Cuando vio la sangre, se quedó inmóvil. «¿Estás satisfecha?», preguntó Vesper en voz baja. «¿Es esto prueba suficiente de que nuestra hija está realmente enferma?». En lugar de responder, Thorne cerró la puerta con fuerza y bajó las escaleras. Un momento después, Vesper oyó su voz. «Me disculpo por la escena, Serafina. En efecto, mi esposa está muy sensible. Subamos al estudio, allí nadie nos molestará». Vesper escuchó sus pasos en la escalera y luego el sonido de la puerta del despacho al cerrarse. Imogen seguía tosiendo y cada ataque hacía eco del dolor en el corazón de su madre. «Todo va a salir bien, cariño», susurró Vesper, acunando a su hija. «A mamá se le ocurrirá algo. Ya se le ocurrirá». Cuando Imogen por fin se durmió, Vesper la colocó suavemente en la cuna y salió de la habitación en silencio. Bajó al salón, donde aún estaban sobre la mesa los álbumes de fotos familiares que había hojeado el día anterior. Desesperada, Vesper hojeó las páginas, como si esperara encontrar una respuesta, una forma de salvar a su hija. De repente, su mirada se detuvo en una fotografía a la que no había prestado demasiada atención. Thorne junto a Agatha en un acto benéfico. La leyenda del reverso rezaba: «Velada anual de la Fundación Thorngate para las enfermedades genéticas infantiles». Agatha y Thorne Thorngate entregando un cheque de $2 millones al Centro de Investigación Bloomfield. Vesper se quedó helada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Thorne, que acababa de negarse a salvar a su propia hija, estaba de pie con una sonrisa en la cara, presentando un cheque para la investigación de las mismas enfermedades que padecía Imogen. Y a su lado estaba Agatha Thorngate, fundadora de una fundación para niños enfermos. «Es una mentirosa», pensó Vesper mirando la fotografía. «Una mentirosa desvergonzada y desalmada. Agatha no es un monstruo que niega la debilidad. Ella financia la investigación de enfermedades genéticas. Me ha estado mintiendo todo este tiempo». Vesper pasó unas cuantas páginas más y encontró una tarjeta de visita pegada a una de las fotos. «Cassidy Hope, asistente personal de la señora Agatha Thorngate», decía, y debajo había un número de teléfono. Desde arriba llegaban las voces apagadas y las risas de Thorne y Serafina. Vesper aferró con fuerza la tarjeta de visita, sintiendo que en su interior crecía la determinación. Salvaría a su hija a cualquier precio, aunque eso significara destruir el mundo perfecto que Thorne había construido con tanto esmero. Un plan empezó a formarse en su cabeza, desesperado, arriesgado, pero el único que podía dar a Imogen una oportunidad de vivir. Vesper miró el reloj. Era tarde, pero llamaría al número de su tarjeta de visita por la mañana. Mientras tanto, necesitaba reunir todas las pruebas, todos los documentos sobre la enfermedad de Imogen y la doble vida de Thorne. Arriba, Imogen volvió a llorar. Vesper subió las escaleras, sabiendo firmemente que se había declarado la guerra y por el bien de su hija estaba dispuesta a llegar hasta el final. La mañana gris cubría la ciudad con un manto de niebla. Vesper estaba sentada en su Volvo plateado, aparcado a 100 metros de las puertas de hierro forjado de la finca Thorngate. Aferrada a la tarjeta de visita de Cassidy Hope, la asistente personal de Agatha Thorngate intentaba recomponerse. El plan nacido la noche anterior le parecía ahora una temeridad. Presentarse sin invitación ante la matriarca de 82 años de una familia a la que nunca había conocido para suplicarle $3 millones y al hacerlo exponer a su nieto favorito. Vesper respiró hondo, recordando el rostro pálido de Imogen,
ahogado por la tos. Por el bien de su hija, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Al marcar el número de la tarjeta de visita, Vesper sintió que le temblaban los dedos. Despacho de la señora Thorngate. Al habla Cassidy Hope. Sonó una voz joven y enérgica. Hola, señorita Hope. Me llamo Vesper Thorngate. Soy la cuñada de la señora Agatha Thorngate. Hubo una larga pausa. ¿S.R.A. ¿Vesper Thorngate? Preguntó Cassidy con evidente sorpresa. Lo siento, pero no tengo información sobre su visita. Es una reunión no programada. Intentó hablar Vesper con seguridad. Es un asunto familiar muy importante. Se trata de la salud de la bisnieta de la señora Thorngate. Lo comprendo, pero la señora Thorngate es muy estricta con su agenda. ¿Quizás podría organizar una reunión la semana que viene? No tenemos una semana, dijo Vesper con firmeza. Es un asunto de vida o muerte, literalmente. Tras dudar un poco, Cassidy respondió: informaré a la señora Thorngate de su llamada. No cuelgue. Los lánguidos 2 minutos de espera parecieron una eternidad. Finalmente, Cassidy volvió a la carga. La señora Thorngate le recibirá hoy a las 11. La casa solariega está... Conozco la dirección, interrumpió Vesper mirando el gran portón. Gracias. Llegaré justo a tiempo. La mansión Thorngate, en Crescent Hills, era como un castillo medieval traído a la actualidad. La mansión de piedra oscura de 3 plantas, rodeada de setos perfectamente recortados y robles centenarios, irradiaba riqueza y poder. El camino de entrada pavimentado parecía interminable. Un mayordomo alto y de porte impecable recibió a Vesper en la entrada principal. La señora Thorngate la espera en el salón este, dijo con un ligero acento británico. Sígame, por favor. Atravesaron una enfilada de habitaciones, cada una de las cuales podría haber sido el escenario de una película histórica. Tapices antiguos, muebles antiguos, retratos familiares en pesados marcos. Desde los lienzos, generaciones de Thorngates miraban a Vesper, altivos, seguros de su superioridad. Todos tenían los mismos ojos grises, fríos y evaluadores, como los de Thorne. El salón este era una habitación espaciosa con altas ventanas francesas que daban al jardín de rosas. La luz del sol que se filtraba a través de las finas cortinas daba la impresión de calidez, aunque la habitación estaba fría. En el centro de la sala, en un sillón de respaldo alto, estaba sentada Agatha Thorngate. A pesar de su avanzada edad, se mantenía notablemente erguida. Llevaba el pelo blanco como la nieve recogido en un moño perfecto y apoyaba sus finas manos en los reposabrazos. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, grises, como todos los ojos Thorngate, penetrantes y vivos, parecían ver a través de ellos. Así que, dijo Agatha, sin levantarse a saludarla, por fin conozco a la mujer que mi nieto me ha ocultado tan cuidadosamente todos estos años. Vesper sintió que se le secaba la garganta. Hola, señora Thorngate. Gracias por recibirme. Tome asiento. Agatha señaló la silla de enfrente. Cassidy dijo que era una cuestión de vida o muerte. Espero que no sea una exageración, señora Thorngate, o prefiere que la llame Vesper. Vesper, por favor. Se sentó en el borde de la silla, sintiéndose interrogada. Agatha la estudió detenidamente. 6 años de matrimonio, dijo lentamente la anciana. 6 años, y Thorne siempre ha encontrado excusas para no traerte a esta casa. ¿A qué crees que se debe? Vesper respiró hondo. Supongo que temía que vieras la verdad. ¿Qué verdad? Agatha se adelantó, con un destello de interés en los ojos. Que nuestro matrimonio era una fachada, que tu nieto no es el hombre que quiere aparentar. Agatha se reclinó en su silla, con rostro impenetrable. Vesper sacó de su bolso una carpeta con historiales médicos. Tenemos una hija, Imogen. Tiene 2 años. Sé lo de la bisnieta, asintió Agatha.
Sin embargo, Thorne la menciona con parsimonia y solo envía fotos de ella a distancia o en la sombra. ¿Por qué oculta a la niña? Porque Imogen nació con la mano derecha poco desarrollada, respondió Vesper sin rodeos. Thorne lo considera un defecto indigno de la familia Thorngate. Temía que lo desheredaran si se enteraban. No tembló ni un músculo del rostro de Agatha, pero sus manos, cruzadas sobre el regazo, estaban visiblemente tensas. Continúa, dijo en voz baja. Hace 15 días, Imogen empezó a tener problemas de salud, tos, fiebre, debilidad. Ayer nos diagnosticaron una rara forma de inmunodeficiencia primaria. Vesper mostró un informe médico. Sin tratamiento, morirá en 6 meses. El tratamiento cuesta $3 millones. Agatha aceptó los documentos, los leyó atentamente y luego hizo sonar una campanilla de plata. Apareció una mujer joven con un traje austero, probablemente Cassidy Hope. «Que pase el doctor Harmon». «Inmediatamente», ordenó Agatha. «¿Está ahora en la mansión?», se preguntó Vesper. «El doctor Harmon es mi médico personal. Vive en la casa de huéspedes». Agatha dejó los papeles a un lado. Continúe con su historia. ¿Qué dijo Thorne cuando se enteró del diagnóstico? Vesper se tragó un nudo en la garganta. Se negó a pagar el tratamiento. Dijo que no había sitio en su vida para los enfermos. Los ojos de Agatha se entrecerraron. ¿Fueron esas sus palabras exactas? Sí, dijo que era la filosofía que usted le inculcó. Agatha rió de repente, una risa seca y amarga. ¡Qué ironía! Utilizó contra su propia hija las palabras que una vez le dije a su padre. Se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, donde estaban las fotografías con marco de plata. ¿Ves a esa chica? Es mi hermana pequeña Eleanor. Murió a los 6 años de una rara enfermedad genética. En los años 40 no había cura. Mi padre se negó incluso a intentar salvarla, llamándola eslabón débil. En la familia Thorngate no hay sitio para gente enferma. Era su frase favorita. Agatha se volvió hacia Vesper. Cuando muchos años después mi hijo, el padre de Thorne, mostró la misma insensibilidad hacia su sobrino enfermo, le dije las mismas palabras, pero con amarga ironía. En mi vida no hay sitio para la gente que se niega a ayudar a los enfermos. Thorne solo oyó la primera parte de la frase y tergiversó su significado. Un elegante hombre de pelo gris con una valija de médico entró en el salón. ¿Me llamabas, Agatha? Sí, Mortimer. Familiarícese con estos documentos y dé su opinión. El doctor Harmon estudió detenidamente el informe, frunciendo el ceño de vez en cuando o tomando notas. El diagnóstico parece razonable. La terapia génica de la Clínica Mayo es, en efecto, la mejor opción. El pronóstico sin tratamiento, negó con la cabeza, es extremadamente desfavorable. Gracias, Mortimer, asintió Agatha. ¿Sería tan amable de ponerse en contacto con el doctor Melrose y concertar una consulta? Me gustaría que viera al niño en persona más tarde. Cuando el doctor se marchó, Agatha volvió a tomar asiento. ¿Qué te ha hecho acudir a mí, Vesper? ¿No habría sido más fácil acudir a una organización benéfica o vender algunos de tus bienes? Thorne controla todos nuestros bienes, replicó Vesper, y el tiempo juega en nuestra contra. Y vaciló. Encontré una foto del baby shower anual de la Fundación Thorngate, la fundación que tú fundaste. Sí, tras la muerte de Eleanor, juré que ningún niño de nuestra familia moriría por falta de fondos. Agatha entornó los ojos. Y Thorne lo sabe. Todos los años dona grandes sumas de dinero a la fundación. En mi nombre, por supuesto. Así que me mintió, dijo Vesper en voz baja. Dijo que usted pensaba que la enfermedad era una debilidad indigna de los Thorngate. Mi nieto heredó lo peor de las cualidades de su padre, suspiró Agatha. Pero siempre había tenido la esperanza de que un matrimonio apropiado y la responsabilidad por su familia lo cambiarían. Supongo que me equivoqué. Se levantó
y llamó al timbre. Cassidy apareció. «Póngame con el señor Langley. Dígale que es urgente». Hubo una pesada pausa. Vesper sintió que el corazón se le aceleraba. Lo había arriesgado todo al venir aquí, y ahora su destino, y el de Imogen, dependía de la decisión de aquella mujer poderosa. «¿Amas a mi nieto?», preguntó Agatha de repente. Vesper no mintió. «Solía hacerlo, al hombre que yo creía que era. Ahora no sé si ese hombre existió alguna vez». Agatha asintió. Una respuesta sincera. «Ahora dígame, ¿qué sabe del fideicomiso de la familia Thorngate?» «No mucho», admitió Vesper. «Sé que la mayor parte de la fortuna familiar se administra a través de un fideicomiso controlado por usted, y que hay algunas disposiciones para traspasar ese control a la siguiente generación». «Exactamente», confirmó Agatha. «La condición básica es crear una familia decente. Es un término acuñado por mi abuelo que significa una familia que vive según los principios del honor, la compasión y la responsabilidad de cada miembro». Cassidy volvió. «El señor Langley estará al teléfono en 5 minutos». «Bien», asintió Agatha y se volvió hacia Vesper. «Pagaré el tratamiento de Imogen. Ni hablar. Ningún niño de nuestra familia debe sufrir por la insensibilidad de otra persona». Vesper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias. No sé cómo expresar mi gratitud». «No me des las gracias», dijo Agatha con severidad. «No es caridad, es deber. En cuanto a Thorn», vaciló. «Su comportamiento me hace reconsiderar las condiciones de la herencia». «¿A qué te refieres?», preguntó Vesper con cautela. Sospechaba que algo andaba mal con Thorn. Demasiado suave, demasiado impecable. Al igual que su padre, es un maestro en crear la apariencia de un heredero perfecto. Agatha negó con la cabeza. «Pero no creí que fuera capaz de negarse a ayudar a su propio hijo. Eso está fuera de lugar». Cassidy sacó el teléfono. «El señor Langley está al teléfono». Agatha descolgó. «¿Gerard?» «Sí, es urgente. Necesito que prepares 2 documentos. El primero es una transferencia de $3 millones del fideicomiso principal a una cuenta médica especial para el tratamiento de mi bisnieta. El segundo es un borrador de cambios en las condiciones de herencia de la fortuna familiar. Sí, hablo en serio. Ven esta tarde y discutiremos los detalles». Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Vesper. «El señor Langley es nuestro abogado familiar desde hace 30 años. Él preparará todos los documentos necesarios. El dinero para el tratamiento de Imogen estará disponible mañana». «No sé cómo agradecérselo», susurró Vesper. «Pero eso no es todo», continuó Agatha. «Quiero renegociar los términos de la herencia. Thorn ha demostrado que no es digno de ser el cabeza de familia de los Thorngate, pero antes de tomar una decisión definitiva, necesito pruebas irrefutables de su comportamiento». «¿Pruebas?», interrogó Vesper. «Sí, sus palabras de que en su vida no hay sitio para los enfermos, su negativa a pagar el tratamiento, todo eso. Necesito registros, documentos, declaraciones de testigos, algo que no pueda ser impugnado en un tribunal. De lo contrario, Thorn seguramente impugnará cualquier cambio en el fideicomiso». Vesper pensó. «Tenemos cámaras de CCTV en nuestra casa. Thorn insistió en ello por seguridad. Todas las conversaciones deben ser grabadas». «¿Tienes acceso a esas grabaciones?» «Sí. Thorn cree que no conozco las contraseñas, pero las encontré en su diario hace unos meses». Agatha asintió con aprobación. «Bien. Consigue esas notas, sobre todo el momento en que rechazó el tratamiento de Imogen y dijo aquellas palabras». Y hizo una pausa. «Si hay pruebas de su conexión con esa mujer, Serafina, eso también sería útil». «¿Y qué piensas hacer con esas pruebas?», preguntó Vesper con cautela. «Pienso cambiar los términos del fideicomiso», respondió Agatha con firmeza. «Imogen será la heredera principal.
Hasta que alcance la mayoría de edad, la administración pasará a ti, bajo mi supervisión, por supuesto. Thorne recibirá una asignación fija, pero perderá el control de la fortuna familiar. Vesper se quedó atónita. Se defenderá. No cederá el control sin luchar. Por eso necesito pruebas contundentes, asintió Agatha. Así no tendrá oportunidad de desafiarme. La ventana del salón daba a los inmaculados jardines, donde cada arbusto y cada flor conocían su lugar. Vesper pensaba que toda la vida de los Thorngate era así, perfectamente planificada, ordenada, con roles claramente definidos. Ella había roto ese orden al atreverse a desafiar el sistema. «Me gustaría ver a Imogen», dijo Agatha de repente. «Esta noche. El doctor Harmon tiene que verla y yo quiero conocer a mi bisnieta». Vesper asintió. «Por supuesto. Ahora mismo está en casa con una niñera. ¿Puedo traerla aquí o...?» «No», Agatha negó con la cabeza. «Iremos a tu casa. Quiero ver dónde y cómo vive mi heredera. Y quizá conocer a Thorne». Había un destello de acero en la mirada de la anciana, y Vesper se dio cuenta de que había comenzado un juego en el que Thorne, sin saberlo, ya había perdido. Se sintió agradecida de que el destino hubiera hecho de Agatha Thorngate su aliada en lugar de su enemiga. «¿Cuándo quieres irte?», preguntó Vesper. Agatha miró su reloj. «Dentro de una hora. Tengo que hacer algunas llamadas y dar órdenes. Cassidy preparará el coche». Cuando Vesper estaba a punto de marcharse, Agatha la detuvo. «Vesper, una pregunta más. ¿De verdad dejaste el periodismo por tu familia? ¿O Thorne te obligó a hacerlo?» «Era un maestro de la manipulación», admitió Vesper. «Primero temporalmente, luego por otras razones. Antes de darme cuenta, estaba en una jaula de oro». «¿Te gustaría volver a trabajar?» «Me especialicé en periodismo de investigación. Destapando delitos empresariales, ayudando a llevar ante la justicia a quienes se creían intocables». «Eso es encomiable», asintió Agatha. «Sabes, hay una vacante en el Consejo de Administración de nuestra fundación familiar para un director de relaciones públicas. Alguien con su experiencia sería muy útil, sobre todo dado su interés personal por los niños con enfermedades raras». «¿Me estás ofreciendo un trabajo?», se maravilló Vesper. «Te estoy ofreciendo una oportunidad», aclaró Agatha. «Trabajar para la fundación no solo te dará independencia económica, sino también la oportunidad de ayudar a otros niños como Imogen. Piénsatelo». «Gracias», dijo Vesper en voz baja. Definitivamente lo pensaré». Mientras salía del salón, acompañada por Cassidy, sintió que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza en su alma. Agatha Thorngate no era un monstruo cruel obsesionado con la idea de la pureza, sino una mujer de principios con una fuerte voluntad y un agudo sentido de la justicia. En el vestíbulo, Vesper se detuvo un momento ante un gran retrato de Agatha en su juventud. El lienzo mostraba a una hermosa mujer de ojos grises y una leve media sonrisa. A su lado había una niña, probablemente Eleanor, la misma hermana que no había sido rescatada. Los ojos de Agatha estaban tan decididos como siempre a evitar que la tragedia se repitiera. Vesper salió al porche y respiró aire fresco. Tenía que reunir pruebas contra su marido y prepararse para la visita de Agatha. Tenía una batalla por delante, pero ahora sabía que no estaba sola en esta guerra. Detrás de ella estaba la mujer más poderosa de la familia Thorngate, y pobre de aquel que se atreviera a cruzarse en su camino. Vesper tardó 3 días en reunir todas las pruebas necesarias y prepararse para el enfrentamiento decisivo. Durante ese tiempo ocurrieron muchas cosas. Imogen fue examinada por el doctor Harmon, que confirmó el diagnóstico y recomendó un tratamiento inmediato. Agatha Thorngate transfirió dinero a una cuenta médica especial. Se llegó a un acuerdo con la Clínica Mayo para iniciar la terapia en el plazo de 2 semanas.
Thorne se mantuvo distante todo este tiempo. Pasaba más tiempo del habitual en la oficina y en casa se encerraba en su estudio, evitando ver a su mujer y a su hija. Por la noche, Vesper podía oírle susurrar por teléfono. Una vez, al pasar junto a la puerta entreabierta del estudio, captó un fragmento de la conversación. No, Sera, ella no sabe nada. Claro que la abuela no se lo va a creer. Es temporal, solo tienes que esperar. Esta conversación no hizo más que reforzar su determinación. Los vídeos de vigilancia de la casa estaban resultando ser un verdadero tesoro. Especialmente valiosa era la grabación de su última gran conversación, en la que Thorne pronunció su infame frase y luego introdujo a Serafina en la casa. Vesper envió copias de los archivos al abogado de Agatha. El plan final maduró durante otra visita del Dr. Harmon. Tras acallar las sospechas de Thorne con historias sobre un costoso tratamiento en el extranjero que supuestamente iba a pagar vendiendo sus joyas, Vesper sugirió una cena familiar para discutir el futuro de Imogen. Thorne había accedido inesperadamente de buen grado, sugiriendo incluso que se invitara a Serafina, a la que ahora se refería como su asesora financiera. Vesper fingió aceptar aquella explicación y fijó la reunión para las 7 de la tarde del sábado. Lo que Thorne no sabía, ni podía saber, era que Agatha Thorngate y su abogado, el señor Langley, también habían recibido una invitación, pero para las 7:30. La trampa estaba preparada. La tarde del sábado era fresca y despejada. Vesper había preparado cuidadosamente la casa, encargó la cena al mejor restaurante de Azur, dispuso las velas en candelabros de plata y se ocupó de las flores. Los troncos crepitaban en la chimenea, creando una atmósfera de domesticidad. Imogen iba a pasar la tarde en la guardería con la niñera Petra, uniéndose a los adultos solo brevemente para saludarse y antes de acostarse. A las 6:30, Vesper subió al dormitorio para cambiarse. Eligió un elegante vestido negro con cuello alto, lo bastante formal para una conversación importante, pero no demasiado llamativo. Unos pendientes de perlas, regalo de Thorne en su primer aniversario de boda, completaban el look. Mirándose en el espejo, Vesper intentó calmar su acelerado corazón. El plan era arriesgado, pero estaba bien pensado. No podía permitirse equivocarse. Había demasiado en juego. El timbre sonó a las 7 en punto. Thorne y Serafina llegaron al mismo tiempo, en coches distintos, un último intento desesperado de mantener la apariencia de una relación de negocios. Vesper los recibió en el vestíbulo con la impecable sonrisa de una señora de la casa. «Buenas noches», le tendió la mano a Serafina. «Me alegro de que haya podido acompañarnos, señorita Quill». Serafina parecía un poco tensa, pero iba impecablemente vestida con un traje color crema que acentuaba su esbelta figura. «Gracias por la invitación, señora Thorngate. Thorne me ha dicho que quizá necesite asesoramiento financiero». «Ah, sí», sonrió Vesper. «Hoy tenemos que discutir algunos asuntos financieros importantes». Thorne pasó la mirada cautelosa de su esposa a su amante. «Espero que la cena sea productiva». «Estoy seguro de que lo será», asintió Vesper. «Pasad al salón. He pedido un aperitivo». El salón estaba listo para los invitados. Serafina fue directa a la chimenea, admirando el antiguo reloj de la repisa, y Thorne preguntó a Vesper en voz baja: «¿Qué estás tramando? ¿A qué viene tanta pompa?» «¿Un espectáculo?», preguntó Vesper inocentemente. «Solo quiero discutir el futuro de nuestra hija en paz. ¿No es eso lo que sugeriste?». Antes de que Thorne pudiera responder, Petra entró en la habitación, llevando a Imogen de la mano. La muchacha llevaba un vestido lavanda y sus rizos oscuros estaban bien peinados. Tenía mejor aspecto que hacía días. La medicación del Dr. Harmon estaba aliviando los síntomas. «Papá». Imogen corrió hacia Thorne, tratando de abrazarlo con su único brazo sano.
Thorn le acarició torpemente la cabeza, claramente avergonzado por la presencia de Serafina. «Hola, cariño. ¿Te has portado bien hoy?» «He dibujado una mariposa», dijo la niña con orgullo, y tosió, tapándose la boca con la palma de la mano. Al instante, Vesper estaba a su lado, entregándole a su hija el jarabe. «Toma, cariño, bébete la medicina». Serafina observó la escena con mal disimulado malestar. «¿Ella enferma mucho?» «Tiene una rara forma de inmunodeficiencia», respondió Vesper con calma. «Sin un tratamiento especializado, el pronóstico es desfavorable». «Vesper», le gritó Thorn, «no creo que a Serafina le interesen los detalles médicos». «Al contrario», dijo Serafina con repentina firmeza. «Si voy a asesorar sobre cuestiones financieras relacionadas con el tratamiento, necesito conocer los detalles». Vesper ocultó una sonrisa. La señorita Quill no parecía estar al tanto de todos los planes de Thorn. «Petra, por favor, lleva a Imogen arriba», pidió Vesper. «Puede unirse a nosotros antes de acostarse para dar las buenas noches a todos». Cuando la niñera y la niña se hubieron marchado, Vesper invitó a los invitados a sentarse. «Quizá un poco de vino antes de cenar. Tenemos un buen Chateau Margaux del 10º año». «Yo conduzco», declinó Serafina. «Y no diré que no». Thorn necesitaba claramente alcohol para sobrellevar la tensión. Vesper sirvió el vino y miró discretamente su reloj. 7:25. Ágata llegaría en cualquier momento. «Así que», comenzó, tomando asiento en la silla, «os he invitado a los dos para hablar del futuro de Imogen. Como saben, necesita un tratamiento caro». «Ya lo hemos discutido», refunfuñó Thorn. «Te he dado un cheque para asesoramiento». $10,000, asintió Vesper. «Con un coste de 3 millones». Serafina se atragantó. «¿3 millones?» «Exacto», confirmó Vesper. «La terapia génica de la Clínica Mayo. Sin ella, Imogen no vivirá ni un año». «Eso es mucho dinero», dijo Serafina con cautela, lanzando una mirada interrogativa a Thorn. «Irrazonablemente excesivo», la cortó él. «Un ejemplo clásico de chantaje médico». Sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. Vesper se levantó. «Disculpe, debe de ser otro invitado». «¿Otro invitado?» Thorn se puso tenso. «¿No dijiste que habría alguien más? ¿O sí?» Vesper se sorprendió inocentemente. «Debo de haber olvidado mencionarlo». Salió al vestíbulo, dejando a Thorn y Serafina perplejos. A través del amplio arco del salón se veía a Vesper abriendo la puerta principal. En el umbral estaba Agatha Thorngate, apoyada en su bastón, acompañada por el señor Langley y Cassidy Hope. Vesper oyó gemir a Thorn. «Abuela, me alegro tanto de que hayas podido venir», dijo Vesper en voz alta mientras ayudaba a Agatha a quitarse el abrigo. «No podía perderme una cena familiar tan importante», dijo Agatha lo bastante alto para que su voz llegara hasta el salón. Cuando la comitiva entró en la sala, Thorn ya estaba allí de pie, con una sonrisa tensa. «Abuela, qué sorpresa. No sabía que Vesper te había invitado». «Por lo visto», contestó Agatha secamente, echando un vistazo a la habitación con ojo avisor. Sus ojos se detuvieron un momento en Serafina, que se levantó torpemente del sofá. «Y esta es la señorita Quill, supongo, la asesora financiera, si no me equivoco». «Sí, señora». Serafina le tendió la mano. «Serafina Quill, analista junior en la empresa de su nieto». «No solo eso, tengo entendido». Agatha hizo caso omiso de la mano tendida y se acomodó en una silla. «Señor Langley, si es tan amable de sentarse a mi lado. Cassidy, puede quedarse o esperar en el coche, como desee». «Me quedaré, si me lo permite», respondió la ayudante en voz baja. Vesper vio cómo se le iba el color de la cara a Thorn. Era evidente que no se esperaba este giro de los acontecimientos y estaba pensando frenéticamente cómo reaccionar. «Abuela»,
dijo finalmente recuperando la compostura. Qué agradable sorpresa. Pero me temo que hoy no es una buena noche para una visita. Vesper y yo tenemos programada una conversación privada. ¿Sobre la financiación del tratamiento de su hija?, preguntó Agatha. ¿O sobre su negativa a pagarlo? Se hizo un gran silencio en la habitación. Serafina miró de Thorne a Agatha con aire perplejo. Es una pregunta complicada, empezó Thorne. No me he rendido del todo. Solo creo que deberíamos buscar alternativas más asequibles. No me mientas, le cortó Agatha. Sé lo que has dicho. No hay sitio en mi vida para los enfermos. Eso es lo que dijiste, ¿no? Serafina soltó un grito ahogado. Thorne, ¿es verdad? Por supuesto que no, exclamó. La abuela lo había entendido mal. Vesper lo ha tergiversado todo. En absoluto, objetó Vesper con calma. Tengo pruebas. Cogió el mando a distancia y encendió el televisor grande de la pared. En la pantalla apareció un vídeo de la cámara de vigilancia de la casa, Thorne y Vesper en el salón, su última conversación sobre el tratamiento. En mi vida no hay sitio para los enfermos. Es una filosofía que me inculcó mi abuela. La supervivencia del más fuerte. Y yo pienso sobrevivir. Agatha se quedó mirando la pantalla con expresión pétrea. Cuando el metraje llegó al momento en que Thorne invita a Serafina a entrar y corta bruscamente las súplicas de ayuda de Vesper, la anciana levantó la mano. «Basta, ya he visto suficiente». Thorne parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. «¿Nos has estado grabando? ¿Espiándome en mi propia casa?» «Eran tus cámaras, Thorne», le recordó Vesper, «las que instalaste por seguridad». «Thorne». Serafina se puso en pie, con el rostro pálido. ¿De verdad has dicho todo eso? ¿Te negaste a tratar a tu propia hija? No entiendes el contexto, le espetó. Fue una irritación momentánea, no pretendía. Querías decir exactamente lo que dijiste, dijo Agatha con firmeza. Te conozco, Thorne, te conozco mejor de lo que crees. Heredaste las peores cualidades de tu padre. Su egoísmo, su frialdad, su capacidad para traicionar a los más cercanos. ¿Y ahora qué? El rostro de Thorne se contorsionó. ¿Has venido a juzgarme? ¿A sermonearme sobre los valores familiares? Sí, no quería gastarme 3 millones en tratar a un niño que ya había nacido con un defecto. Se llama pragmatismo, abuela. Se llama falta de corazón, dijo Agatha en voz baja. Es lo mismo que demostró tu abuelo cuando se negó a tratar a mi hermana Eleanor, lo mismo que demostró tu padre cuando abandonó a su primera familia para dedicarse a su carrera. Esperaba que tú fueras diferente. Serafina retrocedió lentamente hacia la puerta. Yo creo que será mejor que me vaya. Se trata de un asunto familiar. Quédese, señorita Quill, dijo Agatha imperiosamente. Usted también forma parte de la historia, aunque quizá involuntariamente. En ese momento Petra apareció en la puerta con Imogen en brazos. La niña parecía adormilada, pero sonrió al ver a los invitados. «Abuela Agatha, ¿has venido?» «Sí, querida», se suavizó la voz de Agatha. «He venido para asegurarme de que estabas bien cuidada». Imogen se zafó de los brazos de Nani y se acercó a Agatha, mirándola con curiosidad infantil. «Es un palo precioso el que tienes. ¿Puedo tocarlo?» «Por supuesto». Agatha le tendió el bastón, e Imogen pasó suavemente los dedos por la cabeza plateada del león. «Es un león», explicó Agatha, «un símbolo de la fuerza y la defensa de la familia». «¿Cómo está papá?», preguntó Imogen volviendo a mirar a Thorne. En la habitación se hizo una pesada pausa. «No, cariño, no como papá. ¿Estás poniendo a mi propia hija en mi contra?» «¿No la entregaste tú misma?», replicó Agatha con calma. «¿No la condenaste a muerte con tu negativa?» «¿Papá?». Imogen miró a su padre con incomprensión. «¿Estás enfadado?». Thorne se dio la vuelta, incapaz de encontrarse con la mirada de su hija. «Petra, llévatela». «No», intervino Vesper.
Deja que se quede. Debe saber lo que está pasando, aunque ahora no lo entienda. ¿Saber qué? Thorne se volvió hacia su mujer, con los ojos entrecerrados. Que su madre le ha tendido esta trampa. Que planea arrebatármelo todo con la ayuda de mi propia abuela. Planeo salvar a mi hija, respondió Vesper con firmeza. Por cualquier medio que sea necesario. Y si eso significa destruir su ilusión de una vida perfecta, que así sea. Agatha le hizo una seña a Imogen. Ven aquí, querida, siéntate junto a tu bisabuela. La niña subió obedientemente al sofá, observando a los adultos con interés. No entendía el conflicto, pero notaba la tensión en el ambiente. Señor Langley, dijo Agatha al abogado, ¿sería tan amable de leer la sentencia que hemos preparado? El abogado tosió y sacó unos documentos de su maletín. Según los términos del fideicomiso de la familia Thorngate, establecido en el año 1923 y modificado en el año 2005, el cabeza de familia tiene derecho a cambiar los términos de la herencia si existen pruebas de un comportamiento indigno por parte de los herederos. Sobre la base de las pruebas presentadas, la SRA, Agatha Thorngate, cabeza de familia en funciones, ha tomado la siguiente decisión. «Esto es una farsa», interrumpió Thorne. «No reconozco ningún cambio. Esta es mi casa y exijo que todos la abandonen de inmediato». «Ya no es vuestra casa», dijo Agatha con calma. «Al menos no del todo. Por si lo habéis olvidado, se compró con fondos del fideicomiso familiar. Continúe, señor Langley». El abogado continuó con indiferencia. Thorne Theodore Thorngate queda despojado de su condición de beneficiario principal del fideicomiso familiar y de su derecho a administrar los bienes de la familia. Se le asigna una manutención mensual fija de $20,000. Imogen Eleanor Thorngate pasa a ser la beneficiaria principal. Hasta que cumpla 21 años, el fideicomiso será administrado por su madre, Vesper Calderon Thorngate, bajo la supervisión de Agatha Thorngate o sus representantes designados. Thorne soltó una carcajada áspera y desagradable. «Es ilegal. Lo impugnaré ante los tribunales. Tengo los mejores abogados del país». «Que estás pagando con fondos fiduciarios», señaló Agatha. «Fondos a los que ya no tienes acceso. Tengo cuentas personales». «Lo que supone un 5% de la fortuna familiar», asintió Agatha. «Suficiente para iniciar un pleito. No lo suficiente para ganarla». Se volvió hacia Serafina, que había permanecido de pie contra la pared todo el tiempo, claramente conmocionada por lo que estaba ocurriendo. «Señorita Quill, permítame darle un consejo. Búsquese otro patrón. Este barco se hunde». Serafina lanzó una mirada asustada a Thorne. «Yo no sabía lo de la enfermedad de la chica. Juro que dijo que solo era un resfriado». «Seguro que sí», asintió Agatha. «Mi nieto siempre ha sido un maestro de las medias verdades». Thorne se volvió hacia su ama furioso. «¿Tú también? ¡Traidora!» «Thorne», exclamó Vesper, señalando con la cabeza a Imogen, que se aferraba temerosa a Agatha, asustada por la ira de su padre. La visión, su hija buscando la protección de su bisabuela en lugar de la suya, hizo que Thorne se pusiera sobrio por un momento. Se hundió en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «¿Qué quieres de mí?» «Una confesión», respondió Agatha. «Una confesión de que no eres digno de ser el cabeza de esta familia, que traicionaste los principios más básicos de la humanidad al negarte a ayudar a tu propio hijo. ¿Y a cambio? A cambio, se te dará lo suficiente para vivir cómodamente, y una oportunidad de salvar la cara, sin escándalos públicos, sin exposición mediática. Vesper también acepta un divorcio civilizado, sin mención pública de los verdaderos motivos». Thorne miró a Imogen, que jugaba con el bastón de Agatha con una franqueza infantil, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su mano derecha, subdesarrollada desde el nacimiento, descansaba sobre su regazo. Parecía tan frágil, tan vulnerable.
Nunca quise tener hijos, dijo en voz baja. Fue idea tuya, abuela. Continuar el linaje, crear una familia decente. Y ahora me privas de todo por un comentario descuidado. No por un comentario. Ágata negó con la cabeza. Fue la crueldad que había detrás, la voluntad de sacrificar la vida de tu propio hijo por dinero, la traición a los principios más básicos sobre los que se construyó nuestra familia. Acarició la cabeza de Imogen. Tras la muerte de Elinor, juré que ningún niño de nuestra familia moriría por la codicia o el egoísmo de otra persona. Para ti, 3 millones es dinero. Para ella, es una vida. 8 meses después, la clínica del Centro Médico Mayo de Rochester estaba llena de luces y del zumbido sordo de voces. Vesper Thorngate, que ahora recuperaba oficialmente su apellido de soltera, Calderón, estaba sentada en una habitación luminosa, observando a su hija de 3 años dibujar con la mano izquierda, sacando la punta de la lengua con impaciencia. Imogen tenía un aspecto muy distinto al de aquella fatídica tarde de confrontación. Sus mejillas se habían vuelto rosadas, sus ojos brillaban y sus rizos oscuros volvían a ser espesos y lustrosos. 4 meses de terapia génica intensiva habían producido resultados asombrosos. Los médicos hablaron de remisión sostenida y de respuesta asombrosa al tratamiento. El doctor Finley ha dicho que podremos irnos a casa dentro de una semana, dijo una voz familiar. Agatha Thorngate entró en la habitación, apoyándose en su nuevo bastón, regalo de su bisnieta por su 83 cumpleaños. A pesar de su edad, seguía siendo tan directa e imponente como siempre, aunque había una calidez en sus ojos que no había estado allí antes. Ya casi hemos terminado con las formalidades, continuó Agatha, sentándose en la silla. Cassidy está haciendo el último papeleo. No puedo creer que por fin esté terminando, sonrió Vesper. A veces tengo la sensación de que los últimos meses no han sido más que un extraño sueño. Imogen se separó de su dibujo y corrió hacia su bisabuela. Mira, he dibujado nuestra nueva casa. Agatha cogió el dibujo de la niña, una imagen de vivos colores de una casita frente al mar rodeada de flores. La casa que habían comprado en Crescent Hills estaba a solo 3 kilómetros de la finca de Agatha, lo bastante cerca para visitarla con regularidad, pero lo bastante lejos para mantener la independencia. Es un dibujo precioso, cariño, elogió Agatha. Tienes mucho talento. Como mamá, dijo Imogen con orgullo. Ella también hace dibujos preciosos para sus cuentos. Vesper se rió. Se llama infografía, cariño, aunque a veces tengo que dibujar para los artículos. Trabajar para la Fundación Thorngate en la lucha contra las enfermedades genéticas infantiles resultó ser justo lo que Vesper necesitaba. Gracias a su formación periodística, no solo coordinaba las relaciones públicas, sino que también escribía artículos perspicaces y analíticos sobre temas de salud que llamaban la atención sobre el trabajo de la fundación. Llamaron a la puerta en silencio. Un hombre alto con un traje austero se plantó en el umbral. ¿No interrumpo? Orrin, se alegró Vesper. Por supuesto que no. Pase. Orrin Malloy, su amigo de la universidad convertido en investigador financiero, entró en la habitación con un ramo de flores silvestres. Son para nuestra valiente paciente. Imogen aplaudió. Gracias, tío Orrin. Huelen como un prado de verdad. Deberían, sonrió Orrin. Las recogí esta mañana en el parque. Se volvió hacia Vesper. Tengo noticias sobre el caso Thorne. Vesper se puso tensa. ¿Está intentando impugnar la sentencia otra vez? No, esta vez es diferente. Orrin miró a Imogen, indicándole que no quería hablar delante de la niña. Agatha captó la indirecta. Imogen, querida, ¿podrías enseñarme el jardín del patio? Creo que allí están floreciendo unas flores nuevas. Cuando se marcharon, Orrin se sentó junto a Vesper. Thorne se muda a Zúrich. Parece que le han ofrecido un puesto en la sucursal europea de inversiones Braidwood, un puesto medio, nada destacable.
¿Está Serafina con él?, preguntó Vesper sin mucho interés. No, sacudió Orin la cabeza. Ella rompió la relación poco después de aquella noche. Por lo que sé, ahora trabaja en Goldman Sachs, en San Francisco. Vesper asintió. Menos mal que supo distanciarse. Después de todo, Thorne también la había engañado. Miró por la ventana el luminoso día de primavera. Extrañamente, las noticias sobre su ex marido ya no le evocaban dolor ni rabia, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si él hubiera sido un hombre diferente. «Sabes», dijo Vesper pensativa, «a veces creo que debería darle las gracias a Thorne». «¿Por qué?», se preguntó Orin. «Por mostrar su verdadera cara cuando Imogen enfermó. Si no hubiera sido por eso, podría haber pasado el resto de mi vida en una jaula de oro, sin darme cuenta de a quién había atado realmente mi destino». Orin le cogió suavemente la mano. «Eres una mujer increíble, Vesper. No muchas son capaces de encontrar lo positivo en una traición así». Ella le apretó la palma. «Cuando tu hijo está al borde de la vida y la muerte, las prioridades cambian. Todo lo demás parece pequeño e insignificante». Fuera, en el jardín, Ágata le mostraba las flores a Imogen, explicándole pacientemente los nombres y las características de cada planta. La niña escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Su mano derecha, aunque todavía poco desarrollada, se movía ahora con más seguridad, fruto de la fisioterapia que habían iniciado paralelamente al tratamiento principal. «¿Cómo va tu libro?», preguntó Orin cambiando de tema. Vesper sonrió. «Lento pero seguro. Niños invisibles. Una historia de la lucha contra las enfermedades genéticas raras no es el tema más fácil, pero espero que llame la atención sobre el problema». «Estoy seguro de que así será», asintió Orin. «Sobre todo con un prólogo de Agatha Thorngate y la historia de Imogen como ejemplo de tratamiento exitoso». Agatha e Imogen volvieron a la habitación, ambas ligeramente sonrojadas por el aire fresco. «Mamá, qué mariposas más bonitas», dijo Imogen emocionada. «La bisabuela ha dicho que cuando volvamos a casa haremos un jardín especial de mariposas. Es una idea estupenda», dijo Vesper. Agatha se sentó y miró a Vesper con atención. «¿Habéis hablado de las noticias sobre Thorne?» «Sí. Parece que va a empezar una nueva vida en Europa». «Bien», asintió Agatha. «Lo bastante lejos como para no estar en tu vida, pero no tanto como para que Imogen pierda a su padre por completo. Sí, por supuesto, alguna vez decide ser un padre de verdad». Imogen, sin entender el sentido de la conversación, volvió a sus dibujos. Su mente infantil ya había empezado a borrar los recuerdos de la tensa relación de sus padres, de su enfermedad, de las noches pasadas en los hospitales. Para ella, la vida acababa de empezar, brillante y llena de posibilidades. Por cierto, Agatha sacó un sobre del bolso. «Esto llegó ayer, de Thorne». Vesper se puso tensa. «¿Qué es?» «Una carta y un cheque de $1.000.000 para Imogen. En la carta dice que se ha dado cuenta de sus errores, aunque no está seguro de poder corregirlos por completo». «¿Crees en su sinceridad?», preguntó Vesper con escepticismo. Agatha miró pensativa por la ventana. «La gente cambia, Vesper. No todo el mundo y no siempre para mejor, pero a veces la vida nos da lecciones que no se pueden ignorar», suspiró. «No estoy segura de que Thorne haya cambiado drásticamente, pero puede que haya iniciado el proceso de replantearse las cosas». «¿Qué vas a hacer con el cheque?», preguntó Orin. «Voy a ingresarlo en la cuenta de educación de Imogen», decidió Vesper. Era lo menos que su padre podía hacer por su futuro. Imogen terminó el dibujo y se lo entregó a Orin. «Esta es nuestra familia». Había 5 figuras en el dibujo. Imogen en el centro, flanqueada por Vesper y Agatha. Orin un poco más alejado, y para sorpresa de los adultos, una pequeña figura firmada «Papá». «¿Has dibujado a papá?»,
preguntó Vesper en voz baja. Imogen asintió. Está lejos, pero sigue siendo mi papá. La abuela Ágata decía que a veces los mayores hacen tonterías, pero que podemos seguir queriéndolos. Vesper lanzó una mirada de sorpresa a Ágata. Ella se encogió de hombros. Creo que un niño debe saber la verdad adaptada a su edad. Y la verdad es que Thorn es su padre, independientemente de lo que sintamos por él. El sol del atardecer coloreaba la sala en cálidos tonos anaranjados. Una enfermera se asomó para avisarme de que la cena era en media hora. La vida seguía como siempre, tranquila y mesurada. Creo que deberíamos prepararnos para irnos a casa, dijo Vesper, recogiendo los dibujos de Imogen. El doctor Landau quiere hacer otra revisión antes de que nos vayamos, pero parece que va mejor de lo que esperábamos. Ágata asintió. Ya he dado órdenes para que preparen la nueva casa, y el lunes tenemos que estar en la oficina de la fundación, una presentación del nuevo programa para niños con enfermedades huérfanas. Estaba pensando en trasladarme a la oficina de Boston, dijo Orrin de repente. Está más cerca de Crescent Hills. Miró a Vesper y ella se sonrojó ligeramente. Su relación, que había empezado como un apoyo amistoso durante un período difícil, se estaba convirtiendo poco a poco en algo más, aunque ambos no tenían prisa. Eso sería maravilloso, respondió Vesper en voz baja. Imogen, percibiendo el cambio de ambiente, se acercó y abrazó a su madre. Seremos las más felices, ¿verdad? Vesper estrechó a su hija contra sí, respirando el olor de su pelo, sintiendo los latidos de su corazoncito, un corazón sano y fuerte. Sí, querida, ya somos las más felices. Al contemplar esta escena, Agatha Thorngate sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por primera vez en años. Por fin la familia Thorngate tenía un heredero digno, una niña con un brazo poco desarrollado y un corazón enorme. Las cadenas de la crueldad se habían roto y el futuro parecía de nuevo brillante y lleno de esperanza.